Muchas cosas que sucedieron mucho antes de nuestra época nos parecen hoy misteriosas y enigmáticas. No podemos explicar muchos hallazgos arqueológicos de la antigüedad, y sin embargo, nos gustaría saber de qué se trata. Para despertar tu curiosidad y satisfacerla al menos un poco, hemos recopilado aquí los 10 hallazgos arqueológicos más sorprendentes que uno solo puede imaginar. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos a nuestro viaje de aventuras. Los vikingos sin cabeza. Esta fosa común fue descubierta por arqueólogos de Weymouth, Inglaterra, en 2009. Dentro encontraron 54 esqueletos decapitados y 51 cabezas. Tras extensas pruebas científicas, se determinó finalmente que los muertos eran vikingos escandinavos. Dado que las fosas comunes en general, y especialmente las de este tamaño, son extremadamente inusuales y eran raras, sobre todo en la época de origen, este hallazgo atrajo la correspondiente atención. Los muertos parecen haber vivido entre los siglos V y X, y tenían entre 15 y 30 años. Estas pruebas sugieren que pertenecían a las fuerzas de los vikingos que invadieron Inglaterra y que entablaron sangrientos combates con los anglosajones que vivían allí. Sin embargo, curiosamente los esqueletos no muestran ninguna herida de batalla, aparte de la decapitación, y parecen haber estado completamente desnudos en el momento de su muerte. Sin embargo, parece que intentaron evitar su decapitación con sus propias manos. La tumba en sí parece muy caótica, como si el entierro de los vikingos en este lugar no hubiera sido planificado. Además, las 3 cabezas desaparecidas parecen haber pertenecido a miembros de alto rango, que probablemente fueron empalados y llevados como advertencia. Hay varias teorías sobre el motivo de la muerte de estos hombres, aunque ninguna se ha confirmado todavía. La sangrienta verdad sobre los vampiros. Hoy en día, todo el mundo tiene una idea clara de lo que es un vampiro. Sin embargo, eso no fue así durante mucho tiempo. Los que no conocen el proceso de descomposición de un cadáver pueden tener fácilmente una idea equivocada. Así que el miedo a los vampiros en siglos pasados provenía del hecho de que la piel se secaba, haciendo que los dientes y las uñas parecieran haber crecido mucho. Además, cuando las vísceras se descomponen, se produce una descarga de líquido oscuro por la boca y la nariz, que se parece mucho a la sangre. Así que alguien que viera a la persona muerta así podría tener la impresión de que se había convertido en un vampiro. Además, los vampiros eran supuestamente la causa de terribles plagas y enfermedades. Así, la lucha contra ellos dio a la gente la sensación de que podían controlar la enfermedad rampante. Para evitar que un pariente resucite tras la muerte, numerosos cadáveres eran clavados en su ataúd con estacas de madera que les atravesaban el corazón o se les llenaba la boca con ladrillos y cuerdas. Estos procedimientos proporcionaron a los arqueólogos actuales algunos hallazgos extraños y espantosos. El Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es una colección de varios textos con hechizos y ayuda para los muertos. Fue escrito por los sacerdotes egipcios y estaba destinado a ayudar a los difuntos en su viaje por el inframundo, llamado Duat. Describe el deceso del alma al reino de los muertos a través del pesaje de su corazón, donde se consideran sus buenas y malas acciones, hasta el veredicto de si recibirá el castigo o se le permitirá pasar su tiempo en el más allá con alegría como una alma buena. Normalmente se colocaba un ejemplar en la tumba de cada difunto como regalo. Algunos textos de ella también adornaban las paredes de muchas tumbas y sarcófagos. Se puede fechar aproximadamente entre el 50 y el 1550 a.C. La fosa común de los bebés. El arqueólogo Ross Voss se topó con este espeluznante hallazgo mientras recorría las catacumbas de Ashkelon, Israel. Al principio, pensó que los numerosos huesos pequeños que encontró eran huesos de pollo. Sin embargo, las pruebas y exámenes posteriores revelaron que se trataba de los restos de más de 100 niños. Estos fueron fechados en la época romana. Ninguno de los niños tenía más de una semana cuando murió, y además, todos estaban completamente sanos. Sobre esta base, los científicos sospechan de que se trata de bebés no deseados que fueron abandonados, según la tradición romana. Esto servía como control de la natalidad o lo practicaban las mujeres que no podían hacerse cargo de su hijo. Además, en aquella época, este procedimiento no se consideraba un delito porque los romanos creían en la salvación de los niños que debían sobrevivir según la voluntad divina.
todavía no se les consideraba seres humanos de pleno derecho. Los cráneos alienígenas. En Sonora, México, se encontró accidentalmente un pequeño cementerio que contenía 25 cráneos, 13 de ellos deformados de tal manera que tienen la apariencia de alienígenas. Las joyas y otros objetos sugieren que los cráneos encontrados fueron deformados ritualmente aplicando presión sobre el hueso con vendas y trozos de madera. Esto era común en muchas culturas, generalmente con fines religiosos o para hacer distinguibles los diferentes grupos sociales. Por desgracia, en este caso, solo podemos especular sobre el motivo. La fosa común de los wombats gigantes. Esta otra fosa común de nuestra lista fue descubierta en Australia. En ella yacían varios ejemplares del llamado Diprotodon optatum, un animal gigante parecido al wombat. Pertenecía a la megafauna, nombre que recibe el grupo de animales prehistóricos de gran tamaño. Durante mucho tiempo también vivió en coexistencia pacífica con los aborígenes, el pueblo indígena australiano, antes de extinguirse hace unos 25,000 años. Todavía no se ha aclarado cómo acabaron exactamente los animales de la citada fosa común, ni de qué murieron. Las pastillas de rongorongo. El rongorongo es una escritura glífica que no se parece a nada de lo que conocemos hoy en día. Dichas tablillas fueron encontradas ya en el siglo XIX en las Islas de Pascua, pero hasta la fecha no han podido ser descifradas. Sin embargo, los científicos que estudian las tablillas han podido al menos extraer algún tipo de información calendárica y genealógica de los glifos. Aunque incluso su significado sigue sin estar claro, hay unas 2 docenas de tablillas hechas con varios trozos de madera, incluso de madera a la deriva. Algunos de ellos han sufrido graves daños a lo largo del tiempo y a los incendios o las condiciones meteorológicas actuales. Las investigaciones sugieren que solo un grupo muy reducido de personas entendía a estos personajes. Aún no se ha descubierto material comparable. La tumba de la Reina Roja. La tumba a la que se refiere esta sección fue encontrada en 1994 en un templo maya cerca de Palenque, en México. 2 arqueólogos tenían la tarea de estabilizar las escaleras de la pirámide del templo y tropezaron con ella. Actualmente se cree que una mujer llamada Ixacbu Ahau fue encontrada en esta tumba. La fecha de origen estimada es entre el 600 y el 700 después de Cristo. A juzgar por la ubicación, el ajuar funerario y los sarcófagos, lo más probable es que la mujer fuera una mujer noble de la sociedad maya. La tumba recibió su emblemático nombre por el polvo rojo de bermellón que lo cubría todo cuando se abrió la cámara por primera vez. El ídolo de madera de la Ciénaga de Shigir. El ídolo de madera mencionados en un poste adornado que se descubrió en la Ciénaga de Shigir, al norte de Ekaterimburgo, Rusia, se encontró por casualidad, como ocurre a menudo, cuando se realizaba una tabla de turba en enero de 1890. El ídolo salió a la superficie a una profundidad de 4 metros. Un equipo de investigación germano-ruso está estudiando exhaustivamente la pieza que data de alrededor del año 9500 a.C. y sospecha que se trata de una representación de una deidad antropomórfica de la hoguera. Originalmente, el ídolo tenía un tamaño de unos 5 metros. Sin embargo, debido a la edad y las condiciones climáticas, este disminuyó mucho hasta los todavía majestuosos 3,8 metros. Por lo tanto, se supone que se erigió al aire libre durante un periodo de tiempo más largo y se utilizó para ceremonias y actos rituales. Está hecha de madera de alerce y muestra no solo tallas de madera mesolíticas, sino también una forma de arte monumental, completamente desconocida en Europa Occidental. El ídolo de madera del páramo de Shingir es tan importante para el mundo científico porque demuestra que hubo asentamientos humanos en esta zona 2400 años antes de lo que se pensaba. Caballos y carros. Casi todo el mundo está familiarizado con los mundialmente famosos guerreros de terracota, pero casi nadie conoce el sensacional hallazgo de este lugar del enterramiento. En las cercanías de una aldea remota, se descubrió la tumba de un gobernante de la dinastía Shu, que contenía 48 carros y más de 100 caballos como objetos funerarios. Además, el conjunto es mucho más antiguo que el ejército de terracota, unos 600 años. La antigüedad de la tumba a orillas del río Amarillo es de unos 3000 años. Con sus increíbles dimensiones, este sitio es el mayor de su tipo hasta la fecha.
Dado que el gobernante allí enterrado era conocido por sus grandes campañas, se supone que los caballos y carros eran su verdadera caballería. Es razonable concluir que los animales fueron simplemente aturdidos y luego llevados vivos a la tumba, ya que en algunos casos se han enterrado esqueletos con miembros retorcidos y patas atadas. Dado que se han producido innumerables hallazgos arqueológicos sensacionales desde que la investigación cuenta con mayores presupuestos para ello, desde las tumbas reales de Egipto, pasando por la exploración de las catacumbas de muchas grandes ciudades, hasta las operaciones de buceo en edificios y barcos hundidos, probablemente se enumeran aquí algunos de los más notables, y sobre todo, misteriosos. Nos cuentan que estamos lejos de saberlo todo sobre nuestra historia humana, y nos impulsan a alcanzar logros cada vez mejores. ¿Tienes tus propias explicaciones o teorías sobre los resultados presentados? ¿O tal vez has tenido alguna experiencia en este campo que te gustaría compartir con la comunidad? No dudes en escribirlo en los comentarios y discutirlo junto a nosotros. En el mundo actual, en caso de dudas, la ciencia es la máxima autoridad. Confiamos en ella y creemos en ella. Pero, ¿qué ocurre cuando la ciencia no tiene explicación? La ciencia puede dar sentido a los siguientes descubrimientos que están en negro. Construir con huesos de mamut. En la etapa forestal de Rusia se ha desenterrado un impresionante ejemplo de arquitectura de la Edad de Hielo. Una enorme estructura circular construida con los huesos de al menos 60 mamuts lanudos. La razón por la que nuestros antepasados erigieron esta estructura de 12 metros de diámetro está siendo estudiada en profundidad por los científicos, ya que la estructura plantea interrogantes. En cualquier caso, la estructura parece haber sido importante para sus constructores, ya que les llevó mucho tiempo y esfuerzo levantarla. La cabaña parecía haber estado habitada, ya que se encontraron restos de fuego para cocinar y de comida dentro de las paredes. En general, los arqueólogos conocen las estructuras óseas de los mamuts. Se han encontrado estructuras similares en toda Europa del Este, aunque a una escala mucho menor, de unos pocos metros de diámetro. Estos yacimientos incluidos, otros encontrados en Kostenki, en los años 50 y 60, se remontan a 22.000 años. Sin embargo, el tamaño de la estructura la hace excepcional. Según los científicos, esto demuestra que también se consideraba un punto de referencia, un lugar de reunión o un lugar de importancia ceremonial. Los orígenes de los deportes de pelota. Hace miles de años, varios equipos se reunían en una cancha de piedra con cinturones y taparrabos y utilizaban sus caderas para impulsar una pelota de goma dura hacia las porterías situadas en ambos extremos de la cancha. El juego de pelota, que consistía en representar una historia de la creación recogida en el texto religioso maya Popol Vuh. Era una parte importante de la vida política, religiosa y social de los mayas y aztecas, así como de los olmecas antes que ellos. Pero los arqueólogos aún no saben mucho sobre dónde se jugó por primera vez o cómo se convirtió en un fenómeno cultural que se extendió por lo que hoy es Guatemala, Belice, México, Honduras y El Salvador. El terreno de juego. Un estrecho pasillo pedregoso de unos 50 metros de largo, delimitado por muros de piedra y montículos de tierra, ocupaba un lugar en honor al corazón de la antigua ciudad. Sin embargo, en algún momento entre el 1102 y el 1174 a.C., los habitantes desmantelaron partes del mismo, acabando así con el ritual del juego. Sin embargo, resultó que debajo de este espolón del siglo XII a.C. había otro campo de juego aún más antiguo. Fue entonces cuando se inventaron los primeros juegos de pelota y se jugaba ante el público en un campo de juego. Descubierta en Pakistán, la mayor fábrica de marfil de la antigüedad. En la antigua ciudad portuaria de Bangor se han desenterrado enormes cantidades de fragmentos de marfil desechados, lo que la convierte en la mayor instalación de producción de marfil del mundo antiguo. Los trozos de colmillos desechados indican un procesamiento masivo de marfil de tipo industrial. Los arqueólogos que reexcavan la ciudad portuaria de Bangor, de 2100 años de antigüedad, en la provincia pakistaní de Sindh, han descubierto más de 40 kilos de fragmentos de marfil desechados que datan de alrededor del año 800 después de Cristo, lo que, según ellos, constituye la prueba de la mayor talla de marfil de la era islámica. Por cierto, el hallazgo se limita a lo que los primeros artesanos del marfil habían desechado,
Banbor se fundó a unos 65 kilómetros al este de Karachi, en la desembocadura del río Indo, en el siglo I a.C. Durante el periodo Escrita-Parto, antaño fue un importante puerto y centro comercial en la antigüedad, con enlaces comerciales alrededor del Océano Índico y Lejano Oriente, y estaba defendida por una gran ciudadela fortificada de unos 14.000 metros cuadrados. Desde allí se enviaba el marfil. El cofre del tesoro ruso que contiene los restos de un rey nómada de hace 2000 años. Un agricultor que cavaba una fosa en su tierra se encontró con un antiguo túmulo hundido de un rey nómada que vivió hace 2000 años. El hombre risueño también tenía un cráneo artificialmente deformado con forma de huevo. Además del esqueleto del jefe, se encontraron impresionantes joyas de oro y plata, armas, objetos de valor y objetos artísticos de la casa. Después de examinar a fondo el lugar del enterramiento, los científicos llegaron a la conclusión de que se trataba de un túmulo real, uno de los lugares donde los antiguos nómadas enterraban a su nobleza. El montículo del rey puede atribuirse al pueblo sarmientino. Su área de distribución, en su mayor extensión en el siglo I después de Cristo, se extendía desde el mar Caspio a través de Eurasia hasta la actual Polonia. Se cree que la sepultura correspondió a un líder de una tribu nómada sármata que gobernó esta parte de Rusia hacia el siglo V después de Cristo, y a otras figuras importantes del mundo antiguo, entre ellas un joven risueño con un cráneo en forma de huevo deformado artificialmente y una excelente dentadura, cuya momia sobrevivió durante 2 milenios. Dinosaurio con huesos del coxis en forma de corazón. Recientes hallazgos han permitido identificar a una nueva especie de dinosaurio, lo que proporciona a los científicos mucha información sobre los hábitos de los animales prehistóricos. Se trata de Mnyamawantuka moyowamkeya, un dinosaurio que tenía una cola con un conjunto de huesos en forma de corazón. Sin embargo, con la piel, la forma del corazón quedaba en gran medida oculta. El nombre Mnyamawantuka moyowamkeya procede del suajili. Mnyamawantuka significa animal de la Mtuka. Mtuka es el nombre del cauce del río donde se descubrió el dinosaurio. La segunda palabra, moyowamkeya, significa el corazón es la cola. Este dinosaurio coincide con otros saurópodos titanosaurios similares descubiertos anteriormente, pero al mismo tiempo representa un nuevo vínculo entre las especies. Aunque los titanosaurios se convirtieron en uno de los grupos de dinosaurios más exitosos antes de la infame extinción masiva que puso fin a la era de los dinosaurios, su historia evolutiva temprana sigue siendo oscura. Libro de los epítomes. Hernando Colón, o Fernando Colón, nació en 1488, hijo del explorador Cristóbal Colón y su amante Beatriz Enríquez de Arana. Aunque Colón era un hijo ilegítimo, fue reconocido por su padre. De tal palo, tal astilla. Colón asumió un proyecto más grande que la vida. Mientras Colón exploraba los océanos y partía en busca del nuevo mundo, su hijo afanaba en leer todos los libros que caían en sus manos. De hecho, quería crear una biblioteca universal que contuviera todos los libros en todas las lenguas, y sobre todos los temas que se encuentran tanto dentro como fuera del cristianismo. Por su celo, Colón llegó a contratar a un grupo de eruditos para que revisaran los libros que tenía en su poder y escribieran un resumen sobre la marcha para un innovador manuscrito de 16 volúmenes, con referencias cruzadas a otras piezas de la colección de la biblioteca. El manuscrito se llamaba Libro de los Epítomes y se ha comparado con un motor de búsqueda medieval debido a sus extensas referencias cruzadas. Resume y clasifica meticulosamente el conocimiento de los libros y otros materiales impresos primitivos que Colón había reunido. Durante siglos, creyó que el Libro de los Epítomes se había perdido, hasta que recientemente fue identificado como parte de la colección Arna Magnian de la Universidad de Copenhague. Los resúmenes llenan más de 2000 páginas, y gran parte de ellos se refieren a libros que se han perdido por completo para la historia. Para los volúmenes más cortos, los escribas añadían una página. Para libros como los de los grandes filósofos griegos se añadían resúmenes más extensos, que ocupaban docenas de páginas. Sarcófago sin abrir. En la ciudad egipcia de Alejandría se encontró un sarcófago sellado a 16 pies bajo tierra. Todavía se desconoce quién o qué hay dentro del anodino ataúd de granito negro.
pero está claro que no se ha abierto desde que se cerró hace más de 2000 años. Ayman Ashmawi, jefe del sector estatal de antigüedades del Antiguo Egipto, informa de una capa de mortero entre la tapa y el cuerpo del sarcófago, lo que sugiere que nunca ha sido abierto. Teniendo en cuenta que muchas tumbas antiguas de Egipto han sido saqueadas a lo largo de los años, un sarcófago intacto es un hallazgo bastante raro. El sarcófago se descubrió cuando se inspeccionó un yacimiento del distrito de Sidi Gabr, de la dinastía ptolemaica, del 30 al 305 a.C., antes de iniciar la construcción de un edificio. Además, en la misma tumba se encontró una estatua de alabastro con cabeza de hombre. Restos de caballos de 2500 años en Bulgaria. Los arqueólogos han descubierto los restos de un carro tracio y 2 caballos que parecen haber sido enterrados en posición vertical. Los restos de los carros y esqueletos de caballos tienen 2500 años de antigüedad y fueron descubiertos en la aldea de Zvestari, en el noreste de Bulgaria. El carro de 2 ruedas y los cadáveres de los caballos se encontraron en una tumba tracia junto con algunos ornamentos. El hallazgo sorprendió por completo a los científicos, ya que los buscadores de tesoros han saqueado muchos de los antiguos túmulos funerarios hallados en la región para encontrar oro, a pesar de que la UNESCO prohíbe esta actividad. La salsa de pescado en la antigüedad. La producción y el comercio de salsa de pescado era una industria importante en la antigüedad, que se extendía desde Gran Bretaña hasta el Mar Negro. La salsa de pescado romana, conocida como garum, era uno de los ingredientes más populares y utilizados en la despensa romana. Algunos historiadores han llegado a afirmar que la salsa de pescado, ahora común en todo el sudeste asiático, se introdujo en la subregión continental a través de la ruta de la seda. Los cartagineses fueron los primeros productores y comerciantes de la salsa de pescado, que elaboraban a lo largo de la costa del lago de Túnez, en lo que hoy es Túnez. Un naufragio púnico del siglo V a.C., hallado frente a la costa de Ibiza, pudo llevar un cargamento de salsa de pescado almacenado en ánforas fabricadas en Gades, actual España, y Tingui, actual Marruecos. Antiguos artefactos mayas. Desde finales de 2011, circula en varios sitios web una historia sobre una caja de piedras talladas y tablillas de arcilla que supuestamente fueron descubiertas en un antiguo templo maya. En estos artefactos hay imágenes de las clásicas naves con forma de platillo y de extraterrestres con los ojos bien abiertos. Según los últimos informes, estos artefactos fueron descubiertos hace décadas, cuando los equipos arqueológicos retiraban los escombros que característicamente habían conservado los constructores de templos mayas al reconstruir las estructuras a lo largo del tiempo. La colección de estatuas, máscaras y placas encontradas en el interior de un templo concreto de México se consideraba una prueba del contacto maya con los extraterrestres y se guardó bajo llave. África, el continente que varias potencias coloniales, entre ellas Francia, Portugal y Alemania, intentaron someter, fracasaron estrepitosamente en este empeño, ya que el país y sus gentes han conservado su propia cultura y siguen inspirando a muchos turistas y desertores con su belleza. Aunque el continente ha sido tristemente explotado en muchos aspectos, en cuanto a recursos minerales y naturaleza, todavía hay cosas inexplicables que descubrir en África, como muestran los ejemplos de este video. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Piedra del Cielo. La piedra conocida como la Piedra del Cielo fue descubierta alrededor de 1990 por el geólogo y arqueólogo Angelo Pitoni en Sierra Leona. Se trata de una extraña piedra azul, cuyo origen era inicialmente desconocido. Pitoni envió la piedra a varios laboratorios de todo el mundo para que la examinaran. Todos los expertos coincidieron que la piedra azul no se parecía a ningún tipo de roca conocida en la naturaleza, por lo que debía haber sido creada artificialmente. El geólogo italiano creía que se trataba de un hallazgo muy inusual. Un cristal encontrado en los campos de diamantes de Sierra Leona que se asemeja a una turquesa pura. Los análisis realizados a esta piedra del cielo revelaron que la piedra no estaba hecha de ningún tipo de piedra conocida en la Tierra. Se encontró un 77% de oxígeno, junto con trazas de carbono, silicio, calcio y sodio.
Debido a esta composición, la piedra del cielo se asemeja a un tipo de hormigón o pieza que parece haber sido coloreada artificialmente. Otro misterio asociado a la piedra celeste es que se ha encontrado exclusivamente en capas de suelo que datan de al menos 12.000 años antes de Cristo. No se puede descartar que este tipo de piedra haya sido producida por una antigua civilización avanzada. Ruinas de Gedi. Las ruinas de Gedi son uno de los grandes misterios de Kenia. Situada en un lugar idílico del Océano Índico y en lo profundo de un frondoso bosque, se cree que la ciudad fue construida a principios del siglo XIII. Aunque la mayoría de los estudios carecen de pruebas vitales que lo confirmen, hoy en día todavía se pueden ver allí numerosas casas de ladrillo de coral, un palacio y una impresionante mezquita. Sin embargo, no es solo el buen estado de las ruinas lo que sorprende a los visitantes, sino también el carácter avanzado del asentamiento. Gedi era, en muchos sentidos, una ciudad muy moderna, con carreteras, agua, corriente y retretes con cisterna, corrigiendo la suposición de que el África precolonial estaba muy atrasada con el resto del mundo. Gedi era una de las ciudades más cosmopolitas del pasado. Los arqueólogos han encontrado jarrones Ming de China, vidrios venecianos y otros artefactos de todo el mundo. Entre otras cosas, este popurrí de la historia es una clara evidencia de que los habitantes musulmanes de la ciudad costera de Kenia comerciaron ampliamente con culturas ajenas a la suya, construyendo un increíble imperio que ahora ha sido engullido por los bosques tropicales costeros. Isla remota. La isla Anjouan, frente a la costa oriental de África, es en su mayoría roca volcánica oscura, pero los investigadores han encontrado ahora formaciones rocosas en la isla que no deberían aparecer allí. Las rocas son cuarcitas, una roca metafórica que se forma a partir de arenisca, como la que se encuentra en el lecho de un río o en un delta, y no como la que se encuentra en una isla volcánica. Las piedras se encontraron cerca de un pueblo de montaña llamado Tsembehu, que se encuentra entre laderas volcánicas muy boscosas. Los investigadores descubrieron durante las investigaciones que una cresta cercana llamada Habakiri Ngari es en realidad casi la mitad de cuarcita. De alguna manera, esta roca llegó a la cuenca oceánica entre África y Madagascar, que se suponía que no contenía ninguna cuarcita. Hallada una nueva especie de hombre prehistórico en una cueva sudafricana. Los científicos han anunciado el descubrimiento de 15 esqueletos parciales pertenecientes a lo que se cree que es una especie de hombre prehistórico desconocida hasta ahora. Los restos fueron recuperados de la cueva Rising Star en Sudáfrica por un equipo de científicas y escaladoras que tuvieron que descender por un pozo estrecho y vertical, de solo 20 centímetros de ancho en la parte superior, para llegar a la cámara funeraria que había debajo. En total, se descubrieron más de 1.500 fragmentos óseos, el mayor hallazgo paleoantropológico de este tipo en África. Los científicos creen que los restos pueden ser de los primeros miembros del género Homo, al que pertenecen los humanos modernos. El recién descubrimiento Homo naledi seguramente arrojará más luz sobre la evolución de la humanidad. Los 15 esqueletos parciales, pero bien conservados, incluyen tanto a hombres como mujeres, así como a individuos viejos y jóvenes. Círculos de piedra en Senegambia. Los círculos de piedra de Senegambia están situados en una zona de unos 100 kilómetros de ancho y 350 kilómetros de largo al norte del río Gambia y comprenden 1.056 círculos de piedra con un total de 28.931 monolitos. Se han seleccionado 4 grupos representativos de estos círculos para su inscripción en la lista del Patrimonio Mundial, en 2 sitios de Gambia y 2 de Senegal. Los 4 yacimientos incluyen 93 círculos de piedra y numerosos túmulos y montículos funerarios. Su edad y origen siguen siendo un misterio, pero las escasas excavaciones recientes sugieren que se construyeron en el siglo III a.C. y en el siglo XVI después de Cristo. Por tanto, son anteriores a los actuales habitantes de la zona, los mandingas, que se asentaron allí más tarde. La evidencia más antigua de la fabricación de herramientas de piedra. Nuestros antepasados estaban familiarizados con la fabricación de herramientas de piedra incluso antes de lo que pensamos, unos 700.000 años antes. Eso es lo que ha descubierto el proyecto arqueológico de Turkana Occidental. Los arqueólogos han encontrado los primeros artefactos de piedra en un yacimiento llamado Lomekwi, situado en la orilla occidental del lago Turkana, en el norte de Kenia.
que data hace 3,3 millones de años. Estas herramientas arrojan más luz sobre un periodo del comportamiento de los homínidos hasta ahora desconocido, y pueden decirnos mucho sobre el desarrollo cognitivo de nuestros antepasados que no podemos entender solo a partir de los fósiles. El hallazgo también desmiente la suposición de que el Homo habilis fue el primer fabricante de herramientas. En el antiguo Egipto, la vida no era fácil para las mascotas de élite. Para los antiguos egipcios, poseer una colección de animales exóticos significaba poder y riqueza, pero los restos de babuinos, hipopótamos y otras mascotas de la élite enterrados en un cementerio cerca del Nilo hace más de 5.000 años revelan el lado más oscuro de los símbolos de estatus de la época. Los esqueletos de babuinos encontrados en una de las tumbas tienen docenas de huesos de manos y pies rotos, lo que sugiere castigos. Al menos 2 babuinos tienen las clásicas fracturas de Parry, brazos rotos que suelen producirse cuando intentan protegerse la cabeza de un golpe. Una cría de hipopótamo se rompió la pata al intentar liberarse de un grillete, y un antílope y una vaca salvaje también tienen lesiones probablemente relacionadas con el encadenamiento. Los cuidadores de los zoológicos de la época tenían sin duda problemas para manejar adecuadamente a los animales, ya que los medios prácticos para mantenerlos en cautividad no estaban tan bien resueltos como ahora. Los animales se encontraron en el antiguo cementerio de Heracómpolis, una ciudad que floreció mucho antes de que Egipto se convirtiera en un reino unificado gobernado por los faraones. Las excavaciones han descubierto 2 elefantes, un leopardo, 2 cocodrilos y restos de otras 9 especies exóticas enterradas cerca de las tumbas de ciudadanos poderosos. En ningún otro lugar de Egipto los arqueólogos han encontrado tal variedad de animales de zoológico antiguos que probablemente fueron sacrificados tras la muerte de sus dueños. Los investigadores llegan al fondo de los círculos de hadas. Los círculos de hadas son el nombre que reciben los huecos redondos en los pastizales que se distribuyen de forma muy uniforme por el paisaje y solo se encuentran a lo largo del desierto de Namibia, en el sur de África, y en algunas partes de Australia circulan varias teorías sobre el origen real de estos patrones inusuales, que van desde plantas de euforbia venenosas o gases ascendentes, hasta hormigas, termitas o la lucha de la vegetación local por los escasos recursos hídricos. Científicos de la Universidad de Göttingen, Australia e Israel han llegado al fondo de la causa utilizando estudios sobre el terreno y drones. Los resultados sugieren que los círculos de hadas en Australia fueron causados por la meteorización del suelo debido a las fuertes lluvias, el calor extremo y la evaporación. Los amplios datos recogidos por los investigadores desaconsejaban una relación con las estructuras subterráneas de las termitas. Hasta ahora, solo se conocen círculos de hadas en el suroeste de África, alrededor del desierto de Namibia, y en Australia Occidental. El origen de los círculos de Namibia ha sido un misterio desde los principios de la década de 1970, mientras que los círculos de hadas australianos no se descubrieron hasta 2014, a pesar de estar a unos 10.000 kilómetros de distancia. Los 2 sucesos tienen un patrón espacial idéntico, lo que sugiere que debe haber una conexión. Ruinas de Bakony. Machadodorp, lugar de la felicidad. Es una pequeña y discreta ciudad al borde de un acantilado, a solo 38 kilómetros de la meca de la pesca con mosca africana, Dahlstrom, con sus numerosas opciones de alojamiento y restauración. Los enigmáticos muros de piedra de las ruinas de Bakony han desconcertado a los historiadores durante algún tiempo y han sido objeto de mucha controversia y acalorados debates a lo largo de los años. Las ruinas consisten en miles de muros de piedra esparcidos por las colinas que rodean la ciudad, descrita por las guías como la ciudad perdida de Sudáfrica. Se cree que las murallas están dispuestas en una especie de complejo y se asocian con la tribu Bakony, desaparecida hace tiempo. Su origen se remonta a 200.000 años, según los investigadores. Iglesia de San Jorge en La Libela. La iglesia de San Jorge es una de las 11 iglesias monolíticas excavadas en la roca de La Libela, ciudad de la región etíope de Amhara, originalmente llamado Roa. El sitio histórico religioso de La Libela recibió su nombre del rey Gebra Maskal, La Libela de la dinastía Sagwe, quien encargó su construcción. La iglesia de San Jorge fue tallada en un tipo de roca toba volcánica. Data de finales del siglo XII o principios del siglo XIII después de Cristo, y se construyó durante el reinado del rey Gebre Meskel La Libela de la última dinastía Sagwe. Según la historia cultural etíope, Bete Giyorgis se construyó después de que el rey Gebra Maskal La Libela de la dinastía Sagwe
tuviera una visión en la que se le encargaba la construcción de la iglesia. Se dice que San Jorge y el propio Dios le dieron el encargo. Lalibela sigue siendo un lugar de peregrinación para los miembros de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía. Además, la propia iglesia forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Qué opinas de estos misteriosos lugares? No dudes en dejarnos un comentario.